como un chicle, ¿no? Que podemos estirarlo, que parece que es un concepto muy rígido, lo aceptamos como lo dice la ley, lo aceptamos como cada uno lo siente que es violencia. Y yo quisiera empezar diciendo que lo que es violencia es lo que la sociedad determina en un momento dado que lo es. Es un pacto. Es un pacto y es un pacto que vamos construyendo a medida que vamos desnormalizando ciertas conductas. Si pienso en mi abuela que nació a principios del siglo, a finales del siglo XVIII, mi abuela siempre me decía que mi abuelo tenía muy mal carácter. Y yo le decía, hoy, abuela, mi abuelo sería un maltratador y probablemente estaría en la cárcel por todo el maltrato hacia sus hijas, hacia ti, ¿no? Y porque murió joven, él, ¿no? No mi abuela. Si no, hubiese seguido ejerciendo maltrato. Pero claro, ella me decía con mucha sabiduría, pero esos eran otros tiempos. Ver lo que estás viviendo y el daño lo que te está pasando en el momento fue muy difícil, muy largo. ¿Tú recuerdas cómo podías verlo al principio? ¿Qué creías? ¿Cómo te explicabas tú qué era lo que estabas viviendo? Yo en principio no podía verlo porque pues como nos hemos criado con nuestra familia, lo veíamos siempre normal, natural, que es nosotras las mujeres que tenemos la culpa porque no obedecemos a la persona o que incluso me sentí mala mujer porque no podía tenerle en su regla solamente por decir sí o no, o por decidir, y lo veo normal porque también se normaliza mucho como son problemas de niños y que son críos, y te hacía esas palabras o esas informaciones que te llegan, te hacía sentirte la culpable y también pues normal. O sea, mi vida sobre lo que yo puedo hacer y sobre lo que no puedo hacer. ¿Ah? Entonces, si eso en un momento dado no te va gustando, lo primero que tú piensas es, yo tengo la culpa. ¿Es así? Sí. Yo soy la que no está bien adaptada. Yo soy la que me funciona mal algo en la cabeza. ¿No? ¿Y qué tengo que hacer si desde ese punto de vista haya, si tú eres la que tienes la culpa o si tú te sientes culpable, qué es lo que tratas de hacer? Bueno, a mí a veces me tocaba como hablar conmigo misma diciéndome como después de una discusión o pues un problema que surge, me pasaba mucho que hablaba conmigo misma y decía que, bueno, tengo que intentar escucharle y hacerle caso o arreglarme, ¿no? Como bien, como tengo que escuchar y callar a ver a dónde llegar eso. Y me he llegado a fatal. O sea, tengo que seguir la norma, la regla Sí. que me marca, ¿no? Sí. Tengo que reconectar esos cables que a lo mejor en mí funcionan mal Eso. para funcionar bien e ir por ese camino, ¿no? Y en esa conversación contigo misma, como tú dices, pasa mucho tiempo, ¿no? Sí. Según los datos, según los estudios, antes de que las mujeres se digan que están sufriendo una situación de violencia, pasan en promedio 11 años. En promedio, ¿eh? Ya sabemos lo que son los promedios, ¿no? Que unas nos comemos medio pollo y resulta que una no comemos nada de pollo. Pero bueno, en promedio, si haya, tú tienes que procurar portarte mejor para que eso no pase. El tiempo en el que tú tomes conciencia de que eso que vives no te gusta será mayor. ¿Tú recuerdas allá qué empezaste a recibir de tu entorno, de la gente que estaba a tu alrededor? Hablaría un poco 3 años atrás.
antes de que me llegaría a Artea. Me acuerdo que estuve estudiando en Ocharcuaga y bueno, tenía una amiga que es musulmana y pues le contaba y le decía pues me pasa esto y me pasa esto o muchas cosas, pues me decía no, que tienes que aguantar todo con paciencia, los hombres si le vienes en contra te van empeorando las cosas, ¿qué quieres más? ¿Que tienes un hombre bueno? Y yo pues, y más pues porque estaba embarazada, pues te sentías más como o vas a quedar sola con tu carga, mejor que tienes alguno en tu lado, no es como estás sola y en este país estamos solos y eso. Y luego, pues en el mismo sitio en Charcuaga, pues pasó un día que nos vinieron a dar una charla sobre la violencia de género, pues nos decían como las violencias que suelen pasar. Y pues control del móvil, muchas cosas, muchos puntos, y yo cada vez me volvía para atrás y decía, hostia, me pasa a mí, me pasa a mí, me pasa a mí. Y luego es como, luego la otra parte de otra mujer te comía la cabeza, tipo, no le hagas caso, que son cristianos, que ellos no saben, ¿no? Bueno, al venirme a Artea, empecé a ver, bueno, pasaron también la violencia dentro de casa y muchas cosas más. Pero luego ya empecé a ver otras mujeres con sus parejas que se lo respetan. No sé qué suele pasar dentro de casa, pero la imagen es algo que ves que quisieras tenerla, como le respeto, escuchar, ayudar. Te sientes como en esa relación me hace falta algo. Pues luego con amistades, con compañeras que me empezaron a despertar no, pero explicar por lo menos por qué tienes que dejar de hacer eso si a ti te gusta, lo tienes que hacer. Me ayudaban a salir y a pasear sola, porque yo en el autobús podía montarme sola si no estuviera él conmigo. Bueno, y luego ya las actividades y lo que hacían en los redes sobre la violencia y sobre el feminismo, que se me empezó a abrir poco a poco y después también de la ayuda de Pili, que hubo una violencia y fui a vivir con ella una semana. Después de que volví con él, me sentía culpable, y era como como me decía la psicóloga, pues un siglo que te trata bien, luego te regala cosas y luego te vuelve que viene en contra en tus cosas, luego pegar y luego ya vuelve a todo. Entonces me dijo Pili, pues me aconsejó por una psicóloga y me acuerdo que cuando fui a la psicóloga le contaba cosas y le decía, bueno, eso es normal, bueno, lo que pasó me llamaba con respeto puta, pero es normal, y me decía, no. A ti te parece eso normal, pero no es normal. Y desde ahí, con la psicóloga también me ha ayudado muchísimo. O sea, que desde las charlas que recibías en Ocharcuaga, la psicóloga, las amigas, lo que veías, que era una relación distinta, donde había respeto, todo eso te hizo cuestionarte qué era lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal en una pareja? Eso que nos cuenta ella suele pasar en todas las parejas. Empieza por cuestionar. Bueno, que me ha pasado que últimamente, en ese año, en los últimos meses, me empecé a fijar o a pensar de lo que quiero yo y lo que no quiero que me pasa en esa relación o en esa vida o incluso familiar, ¿no? Entonces, después de llorar, de verme en el espejo y digo, ¿por qué te haces tanto sufrir? Tienes que pensar en ti, lo que quieres y lo que necesitas. Porque también
tenemos un niño en el medio y yo no quiero que pase también eso. Empecé, después de ser madre, empecé a pensar más por el niño. Que no quiero que crezca en ese entorno, porque yo crecí en ese entorno. Vi a mis padres como se discutían encima de mi cabeza y yo estudiando. Vi las violencias que surgían en la casa también. Entonces no quería que a él le pasara lo mismo. Empecé a pensar, digo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que vives tranquila? ¿Sigues en tu camino? ¿Que nadie te agarra para atrás o te menosvalía tus cosas que tú estás intentando hacerlo con esfuerzo para otras personas? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues primero vi la relación, lo que vivía, porque era tóxica, como se dice. Porque no es cuestión de un día en todo el mes, ya se me empezó la violencia, surgía como diariamente y adelante el menor y eso es, vaya, cada vez más, y yo dije, no tengo que parar esto, entonces esto tengo que pararlo. Y cómo me ha costado también, muchísimo me ha costado 1 año y medio para terminarlo ya y pararlo. Es un momento clave para todas las mujeres cuando llegas a esa idea, a esa conclusión de tengo que parar esto. Sobre todo porque en la cabeza. Muchísimos. ¿No? Y incluso intenté como meterle en la cabeza que a ver si puede, que se puede él como trabajarlo, que se vaya a un psicólogo, que se le pueda ayudar. No, que él nadie le puede decir nada y que él no necesita quien lo puede decir lo que tiene que hacer o no. Incluso llegó para que me evita la conversación, ya pensaré, pero nunca he llegado a pensar. Entonces he dejado, empecé a pensar, enfocar, ¿qué tengo que hacer? Me ha dolido mucho. ¿Por qué? Porque tenía un entorno en el rico donde vivía y eso, y me costaba muchísimo romperlo, porque siempre yo pensaba conmigo misma, decía, por una persona tengo que romperte todo esto. Era necesario hacerlo y darme pasos sin pensar y sin volver para atrás. Y sin otra vez que te diga perdón y voy a cambiar, que por la primera vez que no le he dado otra oportunidad, porque las personas no se cambian porque cambian, no. Tienen que hacer un esfuerzo como he hecho yo, porque todos tenemos nuestros negativos, efectos, entonces todos tenemos, entendí después como tenemos que trabajar nosotros cada uno con sus efectos. No tenemos que culpar a los demás o que los demás son los culpables. Cada uno tiene que trabajarlo, es lo mismo que tiene que hacer uno. Y a pesar de eso, pues intenté seguir estudiando, seguir mis caminos y abrir las puertas poco a poco. Pero lo que tú venías pensando de ya no puedo con esto, ya no puedo seguir, ya no le puedo seguir ayudando si él no se quiere ayudar, ¿no? Igual me tengo que ayudar yo, tengo que ayudar a mi hijo, ¿no? Todo eso es un proceso de toma de conciencia de qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Pero tú diste un paso más en este camino que fue interponer una denuncia en la policía, buscando una justicia en la que tal vez no creías. ¿Por qué? Yo nunca he querido hacer. Tuve en el 2018 una denuncia que no lo he denunciado yo. Fueron unos vecinos que me vieron tirada en el suelo, me daba la cara
y no quería denunciar, incluso volví con él y seguí con él. Es el terror emocional este, que no nos daba despertar. Pero esa vez era distinto, diferente. Después de salir del hueco este, viendo las cosas de lejos, ¿no? de otra barra. No quería denunciar desde el primer paso, no quería denunciar. Al revés, intenté como llevar la separación muy tranquila, sin problemas, sin que le hará daño ni a él, ni a mí, ni al niño. Intenté, como yo necesitaba económicamente pedir una ayuda, pero sin tener la justicia gratuita o el convenio no te pueden dar. Entonces yo le pedí a unas amigas que acercan a él, que hablan con él, porque ni podíamos sentar en una mesa para tener reglas o para hablar, porque según que yo me sentaba para pedirle pañales, me decía, cómpralos tú, es tu responsabilidad. Entonces no podía llegar hasta este momento de hablar con él yo. Pedí a unas amigas que pueden hablar con él por hacer convenio regulador, mutuo de acuerdo, sin problemas, si él le trató mal a la mujer, no llegaba a un acuerdo. Dije, vale, voy a coger la vía de la justicia gratuita, del juicio. No me ha gustado, llamando amenazas y todo esto. Todo esto todavía yo no quería más, como no quería unos problemas con él, al revés, yo me gustaría que se quedara viendo su hijo, estará con él, de distancia, ¿no? Entonces después seguía con los insultos en la plaza, esa vez no solamente cara a cara, adelante de un grupo, insultando, y el niño en sus manos lo hacía hace mucho, pero yo pensaba que lo va a respetar este punto, como ya hemos separado, pero no voy a hacerle daño al niño. Incluso usó al niño también para hacerme daño muchas veces, que no me lo quería dar, que no lleva... él se decidirá solamente sus días, sus horas, te lo voy a dar, no te lo voy a dar, muchas cosas. Bueno, después de un día en septiembre, tenía que hacer las huellas para pedir el permiso de la residencia porque no tengo las huellas. Fui al ambulatorio para pedir el justificante, bueno, un justificante, un papel para que está escrito como por qué no tengo las huellas y eso. Bueno, yo antes, perdón, he saltado, yo antes porque llevaba desde agosto sin tomarme las pastillas que son muy importantes para la enfermedad, y si no los tomo pues se me hace infección, se me hincha la mano, no puedo hacer muchas cosas. Entonces pues se me hizo complicado, yo intentando hablar con mi dermatólogo no podía, bueno, no sé qué, se ha complicado y no sabía por qué. Luego en septiembre, pues cuando pedí justificantes, me lo dieron, bueno, ese día cuando, me acuerdo que cuando estuve en el laboratorio pidiendo justificante, estuve hablando con mi hermana mayor y me dijo una pregunta, me dijo, ¿qué quieres hacer con él? Le dije, pues nada, estoy ahora haciendo lo del juicio y a ver si puedo tener un convenio regulador. Y me dijo, ¿cómo lo quieres hacer? Le dije, pues compartido. Y me dijo, ah, vale, porque he escuchado que él te quiere denunciar porque estás enferma, que no puedes ser cargo del niño. Y entonces le dije, no, déjale, que diga lo que diga, yo no le voy a hacer caso. Bueno, después me dieron el papel. Me dieron el papel y estaba escrito que intentaron hablar conmigo la dermatóloga para que me da otra cita, pero que el número lo que tenía registrado me dieron de baja la línea. Entonces tenía otro número registrado que fue de él y él contestó y dijo que ella no está en Argelia y no sé cuándo vendrá. Entonces directamente me suspendieron las pastillas. Y él sabe los riesgos que me hacen las pastillas. Entonces, yo el año pasado, justo en octubre, estuve ingresada una semana
por la infección, por no tener las pastillas. Él sabía lo que pasa. Después hizo la regulación al niño sin mi autorización. Me empezó a ese miedo de que me lleva al niño, porque los documentos, el pasaporte y el libro familiar no me lo quería dar, en ningún momento me lo quería dar. Entonces me empezó a entrar el miedo de que me va a llevar al niño, me va a ayudar al niño, ¿qué hago? Yo si me lleva al niño, yo ya estoy muerta, entonces, es que, no sé, yo me siento que es por él que estoy todavía de pie, viva, que yo pasé lo que pasé. Entonces, intento seguirme como, porque tengo una inspiración en la vida, ¿no? Pues, bueno, todo esto ya empezó como acumularse las amenazas, los insultos, incluso mensajes, muchas cosas más. Un día, después del cumpleaños de mi hijo, que yo desde el principio quería que lo pasara con nosotros dos, porque yo siempre digo que es su padre y no podía, es su padre. Entonces, bueno, vi cosas que me dolieron muchísimo, que me rompieron en la mitad, como se me metieron un cuchillo en el corazón. Entonces dije, ya está, hasta aquí he llegado, he aguantado lo que he aguantado todos estos años, he intentado respetar todo esto, ahora ya tiene que saber dónde están los límites y no lo tiene que pasar. Fue que llamé a Pili y le dije, ya he decidido, ya quiero denunciar. Antes no le he contado a nadie, porque todavía tenía que eso de sí, no, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Le voy a hacer daño? ¿Me entiendes? Que no quería hacerle daño. Yo desde el principio no quería hacerle daño a ninguna parte de todos, ¿no? Pero fui así, ya decidí, ya dije, ya está. Esa es mi límite. O sea, que el proceso de llegada, el proceso de denuncia es un punto de llegada de cosas que se van acumulando, ¿no? De situaciones que te hacen temer por tu salud, por tu seguridad, por tu hijo, y que tú ves que tus fuerzas ya no son suficientes. Tienes que recurrir a algo que frene esa amenaza de que se lleve a tu hijo sin tu permiso, ¿no? De que esté con dolo, digamos, limitándote el acceso a tu medicación, ¿no? Que es tan importante para ti. Esto que nos cuenta Aya, creo que es muy importante que entendamos y que diferenciemos lo que es un proceso de conflicto de pareja. ¿Cuántas veces no me imagino, Aya, que tú habrás pensado que tenías problemas de pareja o te han dicho que tenías problemas de pareja? Y cuánta confusión hay sobre lo que es un proceso de conflicto en la pareja y lo que es violencia, ¿no? Las parejas tenemos conflictos, todos tenemos por lo menos un conflicto diario y está bien, ¿no? Desde por qué es lo que quieres comer o no te quieres levantar a la misma hora o lo que sea. El conflicto es inherente a las relaciones de las personas y mucho más. ¿Hay algo que te gustaría pensar en cómo vas a estar dentro de un año, por ejemplo? Vive tranquila. Ahora no lo tengo, ¿eh? La seguridad, ¿no? No lo siento porque tengo miedos ahora. Tengo culpas que están dentro, pero me gustaría, ¿no? Que dentro de un año viviendo tranquila y espero algún día ayudar a otras mujeres también para que puedan salir de ese O sea, que te queda por delante trabajar en recuperar tu seguridad, en que tu entorno sea confiable de nuevo y tú puedas sentirte segura. Queda por trabajar algo que parece paradójico, pero es muy común entre todas las mujeres que viven situaciones como la tuya, que es la culpa.
O sea, pensar que hiciste algo o que no hiciste algo. Pensar que la manera en que tú te vas defendiendo causa daño cuando no haces más que defenderte, ¿no? y tratar de vivir tranquila, y sin embargo hay mucha culpa que tenemos dentro ya desde hace mucho, y además que el entorno nos culpa muchas veces. Para ir terminando, igual luego alguien de las presentes quiere hacerte alguna pregunta y a lo mejor tú quieres contestarla. No todas las mujeres, y eso creo que te diferencia, te hace distinta, no todas las mujeres se atreven a hablar de lo que les pasa. Sienten, además de la culpa y del miedo, vergüenza de exponerlo y de decirlo. ¿Qué te llevó a ti a decir, quiero que me escuchen, quiero contar algo de lo que me pasa? He estado muchos años callada, aguantando, disimulando que vivo feliz, que estoy contenta, incluso hasta llorando en las escaleras y bajando y sonriendo, porque no quería que la vergüenza esa, que no se sabe lo que estoy viviendo, lo que he vivido. He rompido con esto, porque me siento cada vez, cuando hablo, cada vez siento mejor y escuchar, y que me escuchen, y que quiero y que llega que me escuchen. Esa es lo que me hace sentir bien y tranquila. Al revés, algo que lo hemos vivido, no se va a cambiar. Yo prefiero hablarlo a que otras mujeres que tendrán como a mí también me ha llegado la información, o me ha llegado que es una violencia o que me está pasando, me gustaría que otras mujeres les llegan estas informaciones. Así como cuando tú ibas diciendo, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, ¿no? En aquella charla, sí, que otras mujeres puedan decir eso que ella dice, me ha pasado, sí, ¿no? Y además, una cosa muy importante que tú estás diciendo y haciendo ahora, que te escuchen, ¿no? Que te escuchen, porque pocas veces se escucha la voz de las víctimas en primera persona, en directo, ¿no? Y creo que para quienes estamos escuchándote también es un privilegio, ¿no? Poder intentar comprender algo de lo que pasa, y creo también que es importante que entendamos que el momento de Aya y de cada mujer es esto como lo vives ahora, pero quizá dentro de un año veas otras cosas que hoy no puedas ver y también las puedas contar. Igual que hace un año no veías cosas que hoy ves, ¿no? O sea que el recorrido en esta salida de esta violencia también necesita su tiempo, ¿no? Y en ese camino, sin duda, también va a ser importante que recibas tú de la gente que te ha venido escuchando.